la clase. Bueno, Muy bien. Excelente. Entonces, dándoles una cordial y cariñosa bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias por inscribirse a este curso. Gracias por ser muy diligentes en el estudio de la palabra de Dios, con sus tareas, con sus proyectos finales y todo lo que conlleva para realizar este curso. Vamos a empezar hoy. Posiblemente no vayamos a avanzar mucho. La idea es de presentarnos, pasar un poquito más de tiempo conociéndonos. Y si avanzamos hasta la mitad de la clase, perfecto. Y si no, pues lo importante es conocernos, hacer la presentación del curso, de los objetivos del curso, explicarles un poquito sobre el proyecto final y otras cositas. Pero antes de eso vamos a empezar este estudio encomendando nuestra vida, nuestro estudio en las manos de nuestro Padre Celestial. Empecemos con una oración. Amado Padre en el cielo, qué maravilloso y poderoso eres. Me asombra el poder de tu palabra que creó todas las cosas. Gracias por crearme y cuidarme. Gracias por hacerme tuyo mediante la fe en Jesús. Cada vez que veo lo hermoso que tú creaste, el hermoso que es el mundo que tú creaste, me recuerda que tú eres mi Padre amoroso y poderoso. Oro a ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Excelente. Entonces, como ya mencioné anteriormente, hoy damos inicio al curso en el principio. Tiene 8 lecciones, las mismas que vamos a ir meditando cada clase. Cada clase tiene un pasaje bíblico, el cual vamos a usar las 4C para ir conociendo un poquito más y aplicando a nuestras vidas. La lección de hoy es la creación de Dios. Entonces, todo comenzó allá en el huerto del Edén. Y los objetivos del curso, tenemos esto, ¿verdad? En este curso veremos la gracia y el poder de Dios en acción en todo la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, vemos el amor, la paciencia, la misericordia y la compasión de Dios por su creación, ¿verdad? Nosotros siempre somos infieles a Dios, siempre es fiel a nosotros. Nosotros prometemos algo a Dios, pero no siempre, nunca cumplimos. Y Dios siempre cumple las promesas por nosotros. Entonces, en este curso vamos a ver la creación, literalmente el comienzo de todo, ¿verdad? Porque la palabra Génesis es origen, el origen de todo, el origen, la creación, la raza humana, el plan perfecto de salvación que Dios le concedió allá a Adán y Eva en el huerto del Edén después de haber caído en el pecado, el origen del pueblo de Israel. También vamos a usar en todas las lecciones, usaremos y aplicaremos el método de las 4C en cada lección, ¿verdad? Es un método que nos ayuda a recordar el pasaje bíblico que leímos, la historia bíblica que leímos, el lugar donde se llevó a cabo, los personajes, etcétera, etcétera. También vamos a explicar un poquito sobre la importancia del proyecto final. Quiero decirles que el proyecto final no es un examen, ¿verdad? No queremos tener la idea de que es un examen y vamos a estresarnos al final. Todo lo contrario, el proyecto final es un resumen práctico y para nuestro beneficio de todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Es un archivo que vamos a tener en nuestras vidas. Quizás el día de mañana vamos
necesitamos una referencia de lo que hemos aprendido, ahí tenemos. Entonces, vayan pensando el proyecto final como como un resumen de lo que hemos aprendido y como algo beneficioso para ustedes mismos en vez de ser como un examen final, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna pregunta sobre los objetivos del curso? En este curso vamos a estudiar el Génesis desde el capítulo 1 hasta el 37. Muy bien, los objetivos de esta lección, de la lección número 1. Vamos a presentarnos los unos a los otros. Iván, adelante, tenía una preguntita. Pastor, una pregunta. ¿Qué es el método de la 4C? No entiendo eso. Primera vez que estoy metido en un curso con ustedes. Excelente, muy bien. Ahorita le vamos a explicar. Entonces, es un método que nos ayuda a entender el pasaje bíblico y aplicar. Rapidito voy a pasar aquí para mostrarle un ratito. Aquí está, las 4C. Entonces son, se llaman porque empiezan con la C, ¿verdad? 4C son captar, que es como una introducción. Si usted va a hacer presentar una historia, hablar con un amigo, va a usar como una ilustración, un gancho, ¿verdad? Como el tema de la lección que va a hablar, de la historia que va a hablar sin decir la historia completa. Es como una síntesis de lo que va a hablar. Ese es captar la atención del público, ¿verdad? Contamos la historia en nuestras propias palabras o la lectura bíblica que podemos hacer directamente de la Biblia. Considerar, aquí van 7 preguntas, las mismas que están relacionadas con la historia. Por ejemplo, tenemos quiénes son los personajes de la historia, los objetos de la historia, dónde ocurrió la historia, cuál es el problema, ¿verdad? Se soluciona el problema, entre otras preguntas. 7 preguntas en considerar. Ahora hablamos de consolidar. Hay 5 preguntas y estas son aplicaciones personales a nuestra vida. Entonces decimos, ¿qué pecado me enseña a confesar la historia que acabamos de leer o estudiar? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo sería una buena oportunidad para compartir la historia que acabamos de leer? ¿Verdad? ¿Qué motivación me muestra Dios con esta historia, ¿verdad? De poner en práctica mi vida personal. Gracias, Iván, por su pregunta, pero vamos a familiarizarnos. Todas las 8 lecciones vamos a usar este método para que tengamos un poquito más de idea de lo que estamos hablando, ¿verdad? Muy bien, entonces volvemos a los objetivos de la lección 1. Es la primera cosa que vamos a hacer esta noche es presentarnos, ¿verdad? Vamos a decir quiénes somos, de dónde venimos, si tenemos familia, cómo conocimos Academia Cristo, cuántos cursos llevamos en Academia Cristo, etcétera, etcétera. Y avanzamos en la lección. Esta noche vamos a regocijarnos en la creación perfecta de Dios, ¿verdad? Para el cristiano, aunque el mundo esté cayéndose en pedazos, ¿verdad? Por el pecado, por la, 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 la maldad del ser humano, ¿verdad? Nosotros seguimos regocijándonos interiormente porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha dado la certeza absoluta de nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados. Entonces, para nosotros como creyentes, la creación de Dios sigue siendo perfecta. También vamos a aplicar el método de las 4 Cs, como hizo la pregunta Iván, en la historia bíblica para esta noche. Si no podemos avanzar, será para el jueves. Vamos a estudiar Génesis 1 al 25. También voy a hablar un poquito brevemente de los 13 cursos del Discipulado 1.
y a explicar los detalles del proyecto final. Muy bien, entonces vamos a empezar por la primera parte. Vamos a presentarnos, nuestro nombre, de dónde somos, nuestra familia, si tenemos esposa, esposo, hijos, cómo llegó a conocer Academia Cristo y cuántos cursos ha tomado hasta la fecha. Entonces, tómense su tiempo. La idea es conocernos esta primera clase, ¿verdad? Para que vayamos creando un núcleo de confianza y así podamos ayudarnos mutuamente durante las clases. Entonces, vamos a empezar con Iván. Iván, ¿está bien si empezamos con usted, hermano? Claro, con mucho gusto. Adelante. Adelante, hermano querido. Bueno, mi nombre es Iván de Jesús Villalba Ortega. Soy de Colombia, tengo familia. ¿Cómo llegué a conocer la academia? Por parte de mi mamá que está estudiando con ustedes, la hermana Esteita Ortega. Y es mi primer curso. Excelente. Excelente, hermano querido. Salúdele a su mami por nosotros. La vi esta mañana en la clase de la mañana. Qué bendición enorme. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Bueno, ok, bendiciones a usted también. Gracias por aceptarme en este curso. Bienvenido, hermano. Seguimos con Fabián. Fabián, adelante, hermano. Cuéntenos todo. Bueno, buenas noches ante todos. Bueno, mi nombre es Fabián Mandrachia. Bueno, soy de la ciudad de Rosario, de la República Argentina. Bueno, soy soltero. Y bueno, y yo llegué a conocer la Academia Cristo por medio de un anuncio que dieron en Facebook. Entonces, al entrar en la red social, ahí me fui dando cuenta de que eh, tenía incentivo de querer formar parte de esta comunidad, de esta familia, ¿no? Bueno, y en realidad ya me queda el último curso que me queda por hacer. eh, pero por lo visto yo creo que voy a seguir en el Discipulado 2 y, y bueno, la idea es ir creciendo cada día, de ir afianzándome en todas las cosas, que pueda realmente cosechar un buen fruto a través de las enseñanzas que dan ustedes. Así que bueno, estoy agradecido y bueno, vamos a empezar este penúltimo curso para mí, porque ya después me queda un curso que es el último de todos, es el número 13, que es el discípulo hace discípulos. Ese sería el último curso que a mí me queda. Gracias, Fabián. Felicitaciones, hermano querido. Usted sabe que ya es parte de nuestra familia. Damos gracias al Señor por su fidelidad, que desde el comienzo hasta ahora que ya va casi terminando el Discipulado 1. Excelente. Perfecto. Saludamos a Freddy Aquino. Buenas noches. Cuéntenos todo, hermano. Muy buenas noches a todos. Dios le bendiga. Como dice, soy Freddy de República Dominicana. Estoy aquí para, bueno, escuchar y conocerle a cada uno de ustedes. Tengo tiempo que estoy afiliado a los cursos de Academia Cristo. Bueno, lo había dejado hace un tiempo y decidí entrar a esta clase y ver cómo está todo también. Gracias, hermano. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Gracias, Freddy. Saludamos a Diana. ¿Así es como se pronuncia su nombre, hermana? Hola, pastor. Sí, buenas noches. Bueno, mi nombre es Dayana Gargano. Soy de Buenos Aires, de la localidad de Quilmes. Tengo mi esposo, mis 3 hijos, 2 nenas y un varón. ¿Y cómo llegué a conocer
la academia a través de un estado en el Instagram. Lo vi ahí, bueno, me uní. Y los cursos que tomé hasta ahora son la obra del Salvador, la Iglesia Cristiana y ahora con usted la Biblia en el principio. Los dos profesores Gracias. que tuve fue Elise y el profesor Joel Schutton, algo así. Excelente. Gracias, hermana. Bienvenida. Bendiciones Gracias. para usted y toda su familia. Dios la Estamos bendiga muy también. contentos que pues sea parte de este curso. Bienvenida. Gracias, hermano. Bendiciones. Seguimos con Sara. Hermana, cuéntenos todo. ¿Cómo está? Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos y al pastor. Gracias a Dios aquí siguiendo la lucha para seguir estudiando la palabra de Dios. Y yo estoy estudiando identificación espiritual, sacramento y la oración y la ley y el evangelio, que esa ya la terminé. La Biblia en el principio, que es ahorita, y yo conocí el Academia Cristo por medio de YouTube, y entonces ahí fue donde empecé a estudiar. Y sí, solamente y mi esposo y mis hijos, que ellos ya son casados, ya tengo un nieto, y gracias a Dios aquí estamos bien, hermano. Excelente. ¿De dónde es, hermana? Guatemala, de Guatemala, San Lucas, Zacatepeques. el país de la eterna primavera. Amén. Excelente. Gracias, Sara. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Saludamos a Johnny Uceda. Adelante, hermano. Preséntese. Cuéntenos todo. Johnny, el micrófono. Y si no, vamos a darle paso a Ana. Ana, adelante, hermana. Dios me bendiga a todos mis hermanos. Soy de Ecuador y este es mi curso número 6. Y bueno, y conocí Academia Cristo, Cristo así mismo por un estado de Instagram. Y bueno, que al verlo, bueno, me entusiasmó y bueno, me hice inscribir y pasé el examen que tenía para poder pasar y bueno, aquí estoy. Sí, hermano. Y tengo 6 niños y también, bueno, tengo mi esposa y mi hogar. Excelente, Ana. Muy bien. Bienvenida, hermana. Bendiciones en su hogar, con sus niños y los estudios en Academia Cristo. Seguimos entonces. Vamos a saludar a Omaira. Buenas noches, Omaira. Hay un micrófono que está abierto. Pueden desactivarlo, por favor, para que podamos escucharnos nítidamente. Omaira, adelante, hermana. Buenas noches, hermano. Bueno, como ya, mi nombre es Omaira Espinosa, soy de Cartagena, Colombia, de la costa Caribe de Colombia. Conocí a la Academia Cristo por Facebook, me dio curiosidad, entré, ya tenía rato de estar, pero se me había borrado el app. Ahora empecé otra vez, ya nada más me faltaba una lección de la de introducción y me inscribí en el curso. Este es mi primer curso. Soy casada hace 37 años, 3 hijos, 2 nietos. Gracias a Dios. Espero aprender, que es lo que yo siempre aprender de la Biblia. Aprender cada día más. Gracias, Gracias por hermana querida. recibirme. Gracias, hermana querida. Bienvenida. Gracias. Bienvenida.
Y bendiciones por sus 30 años de matrimonio. Gracias. Valienta. No, mentira. Saludamos a nuestro hermano Gribaldo. Adelante, hermano, cuéntenos todo. Bueno, mi nombre es Gribaldo Vélez, soy de la ciudad de Panamá, capital, ¿verdad? Conocí a Academia Cristo a través de Facebook, ¿verdad? Hice las pruebas correspondientes hasta que estamos ahora en las presenciales. Ya este es mi 9º curso, ya tengo tiempito aquí. Y bueno, seguí estudiando la palabra y el conocimiento. Soy divorciado, tengo un hijo ya de 23 años. Ya soy un adulto bastante grande de 51 y me ha interesado la clase, he aprendido bastante y compartí bastante sobre la palabra con los compañeros, los profesores, que es uno de mis, no sé, especie de hobby, me gusta, me agrada la palabra y quiero terminar el discipulado, ya me faltan menos materia y por lo menos terminar lo que empecé y ver que me conviene agarrar el discipulado 2 o mantenerme así, pero muy agradecido por todo lo que hemos tenido, la experiencia de conocer, estudiar y analizar de la palabra, muy interesante y agradecido con la Academia Cristo. Bendiciones. Gracias, hermano querido. Bien dicho, bienvenido y que el Señor le dé sabiduría para que continúe su servicio, ¿verdad? Sus estudios, mejor dicho. Saludamos a Joana Castro. Bienvenida, hermana. Hola, muy buena noche, bendiciones, hermano. ¿Cómo está? Mi nombre es Joana Castro, soy de Paraguay y soy solo una joven de 15 años que voy a saltar esa pregunta de esposa y hijos. Y llegué a conocer Academia Cristo a través de mi tío Yusnel Castro, no sé si le conoces. Y llevo tomando cursos ahora de Discipulado 1 y anteriormente estaba en Ministerio de Mujeres. Gracias a Joana. Bendición tan maravillosa y qué honor para nosotros tener una jovencita en este curso. Que el Señor le bendiga siempre a usted y a su tío, que está haciendo un gran trabajo con la obra misionera en Paraguay. Bienvenida, Muchísimas gracias. hermana, bienvenida, de verdad. Gracias. Saludamos a Abraham. Abraham, buenas noches, bienvenido. Cuéntenos, hermano. Buenas noches, bendiciones. Bueno, mi nombre es Abraham Fleming, soy de República Dominicana, provincia San Pedro de Macorís, municipio Consuelo. Soy casado, tengo 3 niños, 2 varones y una hembra. También ya desde el principio que inició la academia, por vía de Facebook, me inscribí y tomé los cursos, aunque me había detenido un poco, pero nuevamente retomé para así poder concluir con los demás cursos que me quedan pendientes. Bendiciones. Gracias, hermano. Bienvenido. Estamos contentos de tenerlo. Jacqueline Lazo, buenas noches, hermana. Cuéntenos todo. Muy buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los hermanos. Mi nombre es Jacqueline Lazo, soy de Guatemala, soy casada, tengo 2 niñas y muy feliz de compartir con todos ustedes de nuevo. Conocí a Academia Cristo, pastor, y compartiendo con todos por medio de las redes sociales, buscando la palabra y la alimentación interna espiritual, y los llegué a encontrar a ustedes. He recibido varios cursos y me hace feliz ser parte de Academia Cristo, muy feliz de crecer espiritualmente y esperando que impartan el curso que me hace falta, Pastor Nixon. Estaré compartiendo de oyente con todos ustedes y aprendiendo
para poder llegar a los corazones de los que me permitan, pastor. Muy agradecida con todos y por permitirme pertenecer a Academia Cristo. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Jacqueline. Bienvenida. Muchas gracias por sus palabras y por la fe maravillosa que siempre lo ha mostrado públicamente. Ingrid, buenas noches. ¿Cómo está? Cuéntenos, hermana. Ingrid. Sí, pastor, buenas noches, hermanos y hermanas, buenas noches. Mi nombre es Ingrid Antacasa Torres. Soy de Perú, exactamente de Cusco, por Machu Picchu. No sé si habrán escuchado, hermanos. Soy soltera y bueno, como he llegado a conocer la Academia Cristo, es que yo siempre tenía una curiosidad de aprender más de la Biblia y saber más de Dios, porque yo antes era católica, bueno, y entonces tenía esa curiosidad de investigar y todo, y en eso estuve y me salió Academia Cristo en Facebook. Y entonces me inscribí y ahora estoy llevando 4 cursos. Gracias, hermana. Bienvenida. Bendiciones también para usted y sus estudios. Saludamos a William. William, hermano, buenas noches. Cuéntenos, hermano. Buenas noches, Dios bendiga a todos los compañeros. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Soy de Nicaragua, de Puerto Corinto, Nicaragua, ¿verdad? Estoy casado, tengo 3 hijos. Y pues una vez yo pensando, pues, leyendo la Biblia, pues dije yo, si algún día tuviera con qué pagar una universidad para estudiar más la Biblia, y como que a las 2 horas me apareció el anuncio en Facebook, Academia Cristo, que era gratis. Entonces Dios me dio la respuesta rápido. Y entonces así pues, gracias a Dios ya llevo con el 5º curso. Y aquí estamos echándole ganas. Gracias, William. Gloria a Dios por eso. El Señor siempre escucha nuestras oraciones en su debido tiempo y según su santa y bendita voluntad, ¿verdad? Saludamos a Eulogio. Adelante, hermano. Dios le bendiga, pastor, y Dios le bendiga a todos los hermanos. Mi nombre es Eulogio Chacón Bustamante. Soy de Perú, vivo en Lima, soy casado, tengo 7 hijos. Bueno, yo llegué a conocer la Academia Cristo a través de Facebook. Tenía ahí hasta una curiosidad de estudiar la Biblia. Siempre a Dios le clamaba diciendo esto, que me dé oportunidades para estudiar. A veces no tenía dinero para entrar a un seminario, pero yo le decía al Señor y Dios me abrió las puertas a través de la Academia Cristo. Ahora estoy llevando 4 cursos y también gracias por abrirnos las puertas. Que Dios le bendiga mucho porque hay mucha necesidad de aprender la palabra de Dios. Gracias, hermano. Gracias, Eulogio. Muchas gracias. Gloria al Señor por eso. Saludamos a Edier. Adelante, hermano. Cuéntenos todo. Pastor, muy buenas noches. Dios le bendiga a los hermanos. Me place otra vez volver a estar con ustedes reunidos, pastor. Excelente esa clase el curso pasado. Mi nombre es César Ortiz, soy de Colombia, más o menos de la parte del Tolima. Soltero, enamorado de Dios. ¿Cómo llegué a conocer a Academia Cristo? Por medio de la iglesia donde yo iba, una hermana me dijo, ve, mira que están dando clases gratis de la academia, usted quiere pertenecer a ella. Entonces yo le dije, bueno, sí, hermano, si quieren enviarme el link.
cuando vi el anuncio ya en Facebook, entonces yo, bueno, pues vamos a entrar, y ahí fue donde entré, aprobé. Este es mi cuarto curso que he tomado, ya he aprobado 3, estoy haciendo 2 más ahorita, y gloria a Dios, todo sea para la gloria de Dios, aprender y enfocarnos más en el cielo, porque allá es donde hay salud eterna, aquí en el mundo no hay nada. Dios les bendiga, pastor, y a todos. Gracias. Gracias, Edier. Bienvenido, hermano. Saludamos a Alejandro. Hay un micrófono abierto, si pueden cerrar para que no escuchemos el eco, por favor. Alejandro, buenas noches. Bien, buenas noches, hermano pastor, buenas noches con todos los que están enlazados en este maravilloso curso. Mi nombre es Alejandro Lapa Navarro, soy del Perú, de la ciudad de Chupaca, de la sierra. Tengo esposa, hijos, nietos, y conocí a Academia Cristo mediante Facebook, lo cual me interesó, y es el tercer curso que estoy llevando, y para mí es una bendición y para seguir en la obra del Señor. Agradezco a Dios por esta oportunidad también de llevar este curso. Dios me lo bendiga a todos. Gracias. Gracias, Alejandro. Saludamos a Luis Felipe. Adelante, Luis. Mi nombre es Luis Felipe Guayacara, soy de Ecuador, Guayaquil, mi familia, tengo a mi esposa, mis hijos. Luis, no le escuchamos muy bien, está lejos del micrófono. Buenas noches, pastor. Ahora sí. Mi nombre es Luis Felipe Guayacara, soy de Ecuador, de la provincia de Guayas, tengo a mi esposa, mis hijos. La Academia de Cristo conocí a través de redes sociales hace más de un año. Agradezco a la Academia, a sus maestros, y estoy llevando casi 5 cursos con esta clase. Gracias, hermanos, les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Luis, por su presentación. Saludamos a Edward Charles. Buenas noches, para mí es más que un inmenso placer estar aquí con ustedes. Ingresé un poquito tarde porque estaba haciendo algo, pero estamos aquí. Conocí la academia a través de un amigo, un hermano de la iglesia, que me había presentado a la academia y había ingresado en la otra academia donde todas las clases eran en inglés. Entonces yo tenía mucho tiempo que no practicaba el idioma y empecé la primera clase, pero no quería tener laguna y pedí que por favor me transfirieran a donde la pudiera tomar en español. Y gracias a Dios, ellos me dieron la oportunidad de estar aquí, no me arrepiento, y el plan es poder seguir aprendiendo para poder avanzar y poder llegar a la palabra a lo más profundo y lugares donde personas quizás no la han escuchado, y con el entendimiento y el dominio preciso para no poner a las personas a causar errores o poner a las personas a creer cosas que no son reales o que no sean bíblicas, porque el aprender es lo que nos permite llevar la palabra a otro nivel, porque la palabra nos dice que por falta de conocimiento la iglesia va a perecer, y si tenemos la oportunidad de contar con un profesor como usted, con experiencia, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no prepararlo? ¿Por qué no educarlo? ¿Por qué no avanzar en los caminos de Dios para poder seguir ayudando a los demás cuando nosotros venimos a no hacer a que nos sirvan, sino a servir, no a ser servidos, sino a servir? Y para nosotros poder servir y dar un buen consejo, una buena enseñanza, tenemos que prepararnos, y es la oportunidad que nos está brindando la academia. Muchas gracias, me siento feliz y contento, esperando en Dios poder aprender y culminar todas las etapas que sean necesarias para poder lograr lo que queremos lograr, el objetivo de aprender y seguir madurando en el Evangelio. Gracias, hermano. ¿De dónde es usted? Soy de República Dominicana. Vivo en la provincia de Altagracia, San Rafael de Yuma. Pertenezco a una iglesia, la iglesia del Nazareno, en Villanueva. Estamos al frente de esa iglesia por gracia y misericordia del Eterno, sabiendo que no somos merecedores, pero Él por su gracia nos ha permitido estar trabajando en la obra para Él. Gracias, hermano. Vamos a darle oportunidad a los demás hermanos que saluden. Excelente. Seguimos con José Ramón. Adelante, hermano.
José Ramón, el micrófono. A un ladito hacia un lado está un micrófono que le puede desactivar. Ahora Sí, sí. buenas noches. Mi nombre es José Ramón Rodríguez. Soy de Guanajuato, de aquí de México. Estoy casado desde hace 30 años, tengo 2 hijos. Y conocí la Academia de Cristo a través de una aplicación que pues, se fue llenando hasta que dieron acceso a la escuela. No es que por ciertas circunstancias de trabajo no he podido tomar un curso completo. Y esperemos ahora sí en Dios que poder tomar este curso completo. Excelente, hermano. Este va a ser. Excelente. Bienvenido. Bendiciones grandes para usted y para toda su familia. Muchas gracias. Creo que saludamos a todos. ¿Alguien? Johnny. Johnny, buenas noches. Johnny Uceda. ¿Puedes activar el micrófono? ¿Nos escucha para que se presente? Ok, entonces ya nos saludamos todos, ¿verdad? ¿No quedó nadie? A ver, aquí hay 2 manos levantadas. Karen, adelante, Karen. Sí, ¿me escucha? Sí, qué pena, casi le dejamos sin que se presente. Bueno, buenas noches, saludos a todos mis hermanos, especialmente usted. Mi nombre es Karen González, desde Venezuela, Maracay, Estado de Aragua. Soy madre de 2 hijos, uno está en Perú, una niña de 17 años, divorciada. Conocí la academia en una oportunidad a través del internet, tratando de ubicar siempre ese conocimiento para poder ser multiplicadores de la palabra de Dios, de poder fortalecernos espiritualmente para así poder enfrentar tantas circunstancias, pues, y llevar a cabo esa gran comisión que el Señor nos demandó. Feliz de poder continuar estudiando con ustedes. En una oportunidad tuve cursando 14 módulos y bueno, feliz, de verdad que sí, estoy muy agradecida a ustedes y a todos mis hermanos, de verdad que sí, muchas gracias. Gracias, hermana querida, bienvenida. Gracias Muchas al gracias. Señor por la bendición de poder estudiar juntos. Iván, ¿tenía alguna pregunta o no sé si me acuerdo si usted se presentó? Iván Villalba. Pastor, Sí. no, fui el primero que me presenté. Ya. Ya estamos Sí, dando señor. otra vuelta, ¿verdad? Hombre, No, qué bueno, bendición. excelente. Gracias a todos por su presentación. Eso me hace sentir como parte de su familia. Esto es mucho más, esto va más allá, podría decir que el simple hecho de maestro y estudiante. Esto es una familia, estoy aquí a su servicio para cualquier cosita y vamos a estudiar juntos la palabra de Dios y crecer en el conocimiento de la misma. Voy a presentarme un poquito. Yo soy originario de Ecuador. Esa es mi patria, donde nací, pero he vivido acá en Estados Unidos. Llegué en el año 1999, entonces ya llevo 24 años acá. Soy casado, mi esposa Carla, tengo dos niños, tenemos 2 niños, Lucas de 13 años y Samuelito, el bebé de la casa, de 10 añitos. Entonces, como ustedes ya sabrán, ¿verdad? Lucas, el de 13 años, pues ya se cree adolescente, en una etapa durita de la vida. Se cree que es dueño del mundo, ¿verdad? Pero todos hemos pasado por esa época. Trabajé en una iglesia de nuestro sínodo aquí en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, por 5 años como pastor de una iglesia multicultural. Había miembros de Puerto Rico, de Centroamérica, de México, de Sudamérica. Era una bendición poder trabajar y servirles a ellos, ¿verdad? Servir el Evangelio. El año pasado, marzo, recibí un llamamiento para servir y trabajar
en Academia Cristo y pues yo muy feliz. Este año me extendieron el llamamiento, hicieron permanente mi posición, pero vamos a mudarnos, mi familia y yo, pues todo el equipo, ¿verdad? Vamos a mudarnos a Ecuador la última semana de junio. Entonces vamos a trabajar junto a mis hermanos queridos, el pastor Matt Bemer, el pastor Nathan Schulte, la maestra Elise Gross, su esposo, el profesor Luke Belkey y todo el equipo maravilloso que está en Quito. Entonces vamos a trabajar desde ahí haciendo la misma bendición, compartiendo la palabra de Dios y también visitando a algunos estudiantes en su tierra natal. Entonces, doy gracias al Señor por este privilegio, por esta oportunidad. Yo siempre digo que enseñar es la mejor forma de aprender, ¿verdad? Entonces, cuando estamos enseñando, estamos aprendiendo también a la misma vez. Entonces, doy a nombre de Academia Cristo, una cordial bienvenida a cada uno de nosotros. Que el Señor nos ilumine, que el Señor nos dé la sabiduría, nos dé la humildad, para siempre poner en lo más alto la palabra de Dios, que sea ella una luz en nuestro camino y una luz en nuestro diario vivir, ¿verdad? Entonces es nuestra oración, ese es nuestro anhelo. Ese es nuestro deseo, que en estas 8 semanas, no 8 clases, 4 semanas, aprendamos juntos de las promesas de Dios, del amor y la misericordia que nos ha dado en Cristo Jesús. Damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y quería hablarles un poquito de los cursos que forman parte del Discipulado 1. Entonces, hay 13 cursos en total de la Biblia. Son 6 cursos, 3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. Tenemos la nación elegida, la nación caída, la Biblia en el principio, que estamos estudiando ahorita. En el Nuevo Testamento tenemos los cursos que muchos de ustedes ya tomaron, ¿verdad? La llegada del Salvador, la obra del Salvador, la iglesia cristiana, la ley y el evangelio, los sacramentos y la oración, el legalismo, el enemigo de la gracia, identificación espiritual y, como mencionó bien nuestro hermano Fabián, los cursos, y también Jacqueline, los cursos que a ellos les falta para culminar el discipulado 1 es la palabra crece discípulos y la palabra crece discípulos haciendo discípulos. Entonces, esos son 13 cursos, cada curso tiene sus 8 lecciones, cada curso tiene su propósito, sus objetivos, ¿verdad? Y al fin del día, todo lo que aprendemos, todo lo que el Señor planta en nuestros corazones, en nuestras vidas, es para compartir con los demás. Es como un fuego que arde en nuestros corazones para seguir compartiendo con otros. Permítame un segundo. Perdón, era uno de los hijos. Bueno, entonces aquí están, y si de pronto durante la clase tienen alguna preguntita sobre alguno de los cursos, de qué se trata tal curso, con gusto voy a responder cualquier pregunta que ustedes tengan al respecto. Muy bien, otra cosita que me gustaría hablar es sobre las clases como tal, ¿verdad? Llegar preparados. Uno de los puntos clave en estas clases es ver los videos, ¿verdad? Ver los videos de cada clase. Eso nos da una forma visual de lo que vamos a hablar en la clase. Si de pronto no podemos ver los videos antes de la clase, no vamos a tener mucho conocimiento de lo que se va a hablar en la clase, ¿verdad? También puntualidad. Entendemos claramente a veces por cuestiones del internet, cuestiones a veces que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra
voluntad, pues ya no podemos hacer mucho, ¿verdad? También mostrar respeto a los maestros y a los compañeros de clase, ¿verdad? Cada uno de ustedes merecen el respeto más grande que nosotros tenemos por ustedes. Y también el uso apropiado del grupo de WhatsApp. Es un grupo creado única y exclusivamente para las clases y el material de Academia Cristo. Entonces, allí vamos a colocar las tareas, los videos. De pronto, si hay algún aviso, por ejemplo, pasa algo con mi familia y no puedo tener la clase. Entonces, el grupo de WhatsApp es para eso. Entonces, cancelar la clase o si hay cualquier anuncio, ¿verdad? Entonces, únicamente para ese propósito tiene el grupo de WhatsApp, las tareas, los videos, las grabaciones y cualquier información adicional que el maestro envíe. Pueden hacer preguntas. En el grupo de WhatsApp no vamos a contestar las respuestas, no vamos a contestar las preguntas, mejor dicho, que se hacen durante la tarea. Las preguntas son para ser contestadas durante la clase en vivo, ¿verdad? Eso nomás quería compartir con ustedes. ¿Alguna preguntita al respecto sobre lo que acabo de mencionar o algún tema en específico? Y si no, vamos a entrar en materia. Hoy no vamos a avanzar toda la clase, ¿verdad? Porque para mí es importante saludarnos, conocernos y eso lo hicimos muy bien. Entonces vamos a avanzar un poquito más y entonces vamos a contestar las preguntas que hicimos en el grupo de WhatsApp. 6 días, millones y millones de años o 6 días normales. Estamos hablando ahorita de la creación en base a lo que vimos el video y también en base a lo que leímos el pasaje bíblico de Génesis 1, los versículos del 1 al 25, donde habla Dios sobre la creación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál fue su investigación y qué pasajes bíblicos confirman lo que ustedes estudiaron? Adelante, un voluntario, una voluntaria. Adelante, Ana. Dice que fueron en los 6 días normales, porque nos confirma Salmo 33:6, donde dice por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, ya, por aliento de su boca. Y también nos confirma en Salmo 33:9, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Perdón, adelante, excelente Ana, muy bien dicho hermana. Adelante Edward. Buenas noches, buenas noches. Yo me baso, o sea, yo investigué y estudié en el mismo Génesis. Cuando vamos a Génesis, en el capítulo 5 en adelante, nos habla de que Dios creó las lumbreras. Dios creó el sol para que alumbrara en el día y creó la luna para que nos alumbrara en la noche y creó las estrellas para que también estuviese en la noche. Eso nos deja dicho que Dios definió claramente un día completo porque diferenció el día con el sol y la luna para que sea la noche. Entonces nos está hablando de algo que es real, que es algo que es un día normal, porque el sol no iba a durar años para que viniera la luna, sino él lo hizo en el día, diferencia de 24 horas, el día y la noche, y por esa razón entiendo que fue un día normal. Dios hizo la creación en 6 días normal de 24 horas. Excelente Eduardo, bien dicho. Gracias hermano. Hay un eco ahora sí. Excelente, ahí está. Entonces Génesis, como bien dijo nuestro hermano Edward. Gribaldo, adelante hermano. Un otro comentario.
Bueno, por establecer que fueron días normales, tenemos un problema serio. Supuestamente que dice la escritura que escribió Génesis fue Moisés, pero no vemos hasta el cuarto día que dice en la escritura que creó los astros para determinar los días y las estaciones. Así que si fue el cuarto día, ¿verdad? ¿Cómo anterior a eso hubieron días? Si no había manera de establecerlo, ¿verdad? Según la misma escritura, ¿verdad? Dice que fue el cuarto día que estableció los astros para que determinara los días, los años y las estaciones, ¿verdad? Así que ya tenemos un enfoque totalmente diferente, que si fue el cuarto día, como anterior a eso existían días como lo que conocemos nosotros, si no fueron hechos hasta el cuarto día, ¿verdad? Así que ese enfoque de los días anterior a eso, o de día o de noche, porque no creo que existía día y noche, porque bueno, los días, porque cuando creó la grande lumbrera, creó día, no sé qué, creó un estado oscuro, porque todo empezó en oscuridad, ¿verdad? Y después a claridad. Así que no puede haber sido un enfoque de día como conocemos nosotros, tomándolo en referencia el mismo escrito del Génesis de cuándo fueron determinados los días y las estaciones del año. Gracias a Gribaldo. Excelente. Y para eso, pues vamos a ir a la misma palabra de Dios, ¿verdad? Génesis 1 ahí dice, cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el primer día, segundo y tercero, y así fue sucesivamente hasta cuando llegó al cuarto día que dice Gribaldo. Vamos a escuchar a Omaira. Adelante, Omaira. Bueno, pastor, aquí tengo anotado lo que yo dice, yo creo que el mundo fue hecho en días normales, 24 horas, ya que después de cada cosa que creaba, dice la escritura, fue la tarde y la mañana, así como dice Génesis 1. Y llamó Dios a la luz día y a la tiniebla llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de tal y cual día, o sea, del primero y segundo. Entonces, ¿por qué por qué dicen algunos que fue en millones y millones? Mi opinión es porque en la palabra, en 2 de Pedro 3:8 dice que para Dios, dice, porque algunos dicen que fueron millones y millones de años, será porque la Biblia dice que un día para Dios es como 1000 años. Entonces pienso que se basan en eso. Como decía en el video, quieren como adaptar la ciencia a la Biblia o la Biblia a la ciencia. Entonces, pero para mí fue en días de 24 horas. Excelente, gracias. Gracias, Omaira. Y al finalizar la clase voy a enviarles o voy a pedirles que vean unos videos que envié esta mañana sobre la creación y la evolución, ¿verdad? Y eso para muchos cristianos también, ¿verdad? Como bien dice nuestra hermana, que a veces tendemos a pensar un poco de la evolución y un poco de la creación. Entonces vamos a escuchar a Karen y luego a Freddy, a ver qué comentarios tenemos aquí en esta parte. Gracias. Adelante, hermana. Karen. Pastor, de pronto en nuestra naturaleza, efectivamente, como lo dice la palabra en el versículo 5, establece la diferencia entre el día, ¿no? Tarde y mañana hacían un día y así sucesivamente. Y nosotros lo traemos a coalición en relación al tiempo nuestro, el ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Venezuela llega una temporada donde la tarde se hace más larga o para oscurecer se hacía más largo el día. Y cuando estamos como de estación se hace más corto o más largo. A lo mejor por eso en otras concesiones consideran que duró millones de años, porque ¿cómo pudiéramos nosotros determinar si se hablaba de 12 horas o 24? O sea, ¿cuál sería la relevancia en horas? Que yo lo veo más que desde un punto de vista de organización y orden en procesos, pues como Dios tomó para cada tiempo, día,
o cada día constituido por X horas solamente para establecer un orden en el proceso de la formación de la Tierra? O sea, ¿cuál sería la importancia en establecer si se trataba de 12 horas, de 24 o millones de horas, por ejemplo? Bueno, sí, la importancia, ¿verdad? Como dice usted, lo que sí decimos y claramente lo que dice la Biblia es horas, días normales, ¿verdad? Como empezó el día o y la noche o viceversa, ¿verdad? Como dice aquí, cayó la tarde y llegó la mañana, esa fue el primer día. Ahora, obviamente, nosotros, yo aquí donde vivo, ¿verdad? En el invierno oscurece a las 3:30 de la tarde, ¿verdad? Pero cambia eso en algo la creación de Dios allá en el huerto del Edén. Eso no cambia, ¿verdad? Am, la creación de Dios, lo que está diciendo, Él creó el día y la noche, ¿verdad? El día terminaba a tal hora, la noche a tal hora. Eso era la creación de Dios y así mismo sigue siendo hoy en día. Obviamente los lugares donde vivimos cambia un poquito oscurece más temprano, oscurece más tarde. Sin embargo, el hecho de la creación de Dios que hizo allá en el huerto del Edén no cambia. Ahora, también vamos a decir que toda la creación de Dios fue un milagro, ¿verdad? Que humanamente usted y yo no podemos entender, ¿verdad? Si le vamos a dar razón humana, razonamiento lógico a las cosas de Dios, como dijo el video, puede pasar dos cosas. La primera es perder la razón humana, ¿verdad? Y la otra es perder la salvación porque estamos como dudando del poder, de la misericordia y del milagro divino de la creación, ¿verdad? Freddy, adelante, hermano, tenía un comentario. Bien, buenas noches. Bueno, creo que la misma escritura deja por sentado que se tratan de días normales de 24 horas. En Génesis 2, 2 dice, el séptimo día concluyó Dios las obras que hizo y reposó el séptimo día de todo lo que había hecho. Y luego el 23 también continúa explicando. Y en el libro de Éxodo 20 también habla de 7 días y vemos que así ha sido considerado incluso por los israelitas 7 días normales, tomando como referencia lo mismo que Dios le dijo, trabajará 6 días y un día descansará. Entonces creo que despeja toda duda de en cuanto si fueron miles o millones de años. Queda claro que fueron 6 días. Y con relación al argumento que muchos utilizan, que para Dios un año es como un día como 1000 años, pues eso es cierto. No se está refiriendo ni siquiera, bueno, que un día es como 1000 años para Dios. Realmente todo el tiempo está delante de Dios. Yo no diría que un año es como un día para Dios, sino que la eternidad para Dios es como un día, porque siempre está, Dios no tiene tiempo ni principio, eso es para Él, pero en cuanto nosotros se establece claro en nuestro calendario y por lo mismo que refleja aquí en Génesis, pues damos por sentado que son días normales, independientemente de la teoría de las galaxias, de estos años luz que dicen que el mundo fue hecho entre 6.400 millones de años, pues creo, como dice el profesor, ya para terminar, que Dios pudo hacer las cosas así, y son de las cosas que él dice, que Dios enloqueció a aquellos que no querían creer. O sea, habla que Dios enloqueció la ciencia de los hombres para que no conozcan la verdad por cuanto la rechazaron. Entonces, pienso que por ahí tienen que estar las cosas y el hombre no puede entender estas cosas. Excelente, hermano. Gracias. Y vamos a
pensar un poquito. El pasaje que ustedes mencionaron de Primera de Pedro, creo que es Primera o Segunda de Pedro. Ese es un pasaje que habla sobre la paciencia de Dios para que se termine el juicio final. Pero de ahí están hablando específicamente que por qué no se acaba el mundo, por qué no viene Dios, ¿verdad? Y es tiempo de que se termine este mundo de maldad, ¿verdad? ¿Por qué sufren los creyentes? ¿Por qué sufren los que aman a Dios? Y ahí es cuando el Señor les dice, para ustedes parece que es mucho tiempo, pero para Dios no lo es, ¿verdad? Y en ese pasaje bíblico lo que Dios nos muestra es su paciencia. Él dice, yo quiero que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Por eso que Dios sigue pacientemente esperando y enviando mensajeros para que se proclame la palabra de Dios. No tiene ninguna conexión entre este Génesis y el pasaje bíblico de Primera de Pedro, ¿verdad? Es un contexto diferente. Adelante, Edward. Cortito el comentario para avanzar al siguiente pasaje. Adelante, Amén, hermano. amén, amén, amén. Lo voy a hacer lo más breve posible. También podemos ver desde el principio, dice en el mismo Génesis, en su capítulo primero, su versículo primero dice que la tierra estaba desordenada. Entonces, si Dios está ordenando la tierra, no puede hacer que un día para nosotros sean 24 horas y para Él sean miles de horas. Entonces no hay un orden, hay un desorden. Porque también cuando vamos a Hebreo, en su capítulo 3, en su capítulo 11, en su versículo 3, podemos ver que también él dice que lo que es visible, o sea, de modo que todo fue hecho de lo que no se veía, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, como él ordena y no estábamos viendo el orden, pero entonces lo que está hecho, lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo que fue hecho en el espíritu fue igual a lo que estamos viendo ahora. Fueron 24 horas normales de un día porque él estaba ordenando. Y si él no estuviera ordenando, pero no fuera un día normal de 24 horas, entonces no fuera una orden, fuera un desorden. Gracias, hermano. Y sí, vamos a avanzar eso. Lo que queremos en hay un micrófono abierto, por favor. Lo que queremos en este curso es basarnos en las escrituras. Y les pido mucho de favor que vean los videos que voy a enviarles y ahí más o menos van a entender un poquito sobre la teoría de la evolución y de la creación, ¿verdad? Entonces, por ahora vamos a enfocarnos en lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Como bien mencionó Ana, creo que era el Salmo 39 también, 33, perdón, los versículos 6 al 9 hablan de eso. Y también Éxodo 20:11 dice, porque yo el Señor hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero reposé el séptimo día, por eso, a ver, ¿qué dice aquí? Por eso yo el Señor bendije el sábado, el día de reposo, y lo santifiqué. Entonces, hay un mensaje aquí. Sí, excelente. Entonces vamos a seguir meditando, hermanos. Yo sé que no es una cosa sencilla y voy a decirlo claramente, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde a Dios le han sacado por las puertas de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Vivimos en un mundo muy lógico donde a todo queremos darle razón lógica de ser. Y se nos olvida que las cosas divinas, las cosas de Dios, para muchos de nosotros no tienen lógica. Como dice el pasaje bíblico, ¿verdad? Los pensamientos de Dios son muchos más altos que los pensamientos nuestros, ¿verdad? Hace una comparación entre el cielo y la tierra. Entonces, ¿quién soy yo para hacer las preguntas a Dios? ¿Quién soy yo para pedirle que Él me rinda cuentas? Que todo lo que yo pienso cuadre en mi mente, ¿verdad? Aquí es una cuestión de fe. Creemos
lo que el Señor nos dice en su palabra. Nos deleitamos en esa verdad absoluta porque todo lo que cuenta desde Génesis hasta Apocalipsis es la salvación que Cristo trajo al mundo, de la salvación que Dios nos dio a través de su Hijo, ¿verdad? Es todo el libro de Génesis, toda la escritura es la reconciliación de Dios con su creación que cayó, que desobedeció, que rompió los mandamientos, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito de estudiar Génesis, ¿verdad? Van a haber cosas que usted y yo no entendemos. Y pues está bien, ¿verdad? Porque el Señor nos ha revelado lo que es importante para nuestra alma. ¿Qué es importante para nuestra alma? Que hay perdón, que somos redimidos, que Jesucristo vino y nos rescató de la muerte, del diablo y del infierno, ¿verdad? Génesis es una historia que nos lleva a ver de cerca el amor de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios por una creación que todo lo que hemos hecho literalmente es bofetearlo, escupirlo en el rostro de Dios, y aún así el Señor nos perdona, ¿verdad? Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a avanzar un poquito más. Las 4C. Es un método que en lo personal me ha ayudado mucho a retener un poquito más de las historias bíblicas. Me ha ayudado mucho a ubicarme un poquito más en los lugares geográficos de la historia bíblica. También me ha ayudado con las fechas, ¿verdad? Y sobre todo, la aplicación práctica de la palabra de Dios a mi vida, ¿verdad? Y los frutos de la fe que el Señor quiere que lo ponga en práctica. Entonces, captar, hay un micrófono abierto, por favor, si podemos cerrarlo. Captar, como ya mencioné, estas son las 4C que ustedes van a ver a lo largo de este estudio, de este curso y de muchos otros cursos que ustedes han venido estudiando. Entonces, captar, como ya mencioné anteriormente en una presentación rápida a Iván, es la introducción, ¿verdad? Es el gancho, es como la carnada. Si hacemos una ilustración cuando usted va a pescar, ¿verdad? Entonces, lo pone en el anzuelo, la carnada, para que los pececitos caigan en el anzuelo. Es lo mismo con captar. Usted capta la atención. Por ejemplo, el pastor del video usó una analogía, ¿verdad? Entre la comparación que yo y usted, si vamos a ponerlo así, un carpintero quiere construir una mesa. Él va a usar, ¿qué va a usar el que quiere el carpintero que va a construir una mesa? Va a usar la madera, ¿verdad? El martillo, va a usar clavos, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo un contraste, ¿verdad? Que Dios no usó absolutamente nada para crear. Él usó obviamente su palabra, el poder de su palabra, y también en la creación del hombre usó sus manos divinas, ¿verdad? Entonces es captar la atención, introducir el tema del que se va a tratar. Por ejemplo, vamos a mencionar algo que una maestra de una escuela dominical le tocó hablar de la visión que tuvo Jeremías sobre los huesos secos, ¿verdad? Entonces ella fue al supermercado y compró unos huesitos de plástico y llevó a los niños y les presentó. Esa fue como una introducción, ¿verdad? Para la historia que iba a hablar, el poder de la palabra de Dios, que unió los huesos y luego sopló aliento de vida y se formó el ejército, ¿verdad? Volvió a la vida. Contar. La segunda C es contar. Aquí viene la historia bíblica. Si usted se siente cómodo, cómoda, contando la historia a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, muchas de las personas tienen una habilidad, un don, un regalo de Dios para contar las historias de forma maravillosa, que son
que llama la atención de la gente, ¿verdad? O también está lo más común, es leer la historia bíblica, leer el pasaje bíblico, ¿verdad? Considerar. Aquí sí tenemos las 7 preguntas, como mencioné anteriormente. Tenemos los personajes de la historia. Eso nos hace a usted y a mí como involucrarnos en la historia, ser parte de la historia, conocer a los personajes, y esos personajes quedan grabadas en nuestra memoria. Los objetos de la historia. Algunas historias tienen más objetos que otras historias, algunas no tienen muchos objetos. Es más difícil identificar los objetos, pero sí las hay, ¿verdad? Entonces tenemos dónde ocurrió la historia, cuándo ocurrió la historia, cuál es el problema, se resuelve el problema. También hay una parte donde contamos la historia, ¿verdad? Ahora tenemos las 5 preguntas de consolidar. Estas son, como dije, aplicación personal. Aquí el Señor nos muestra qué pecado, me muestra qué pecado quiere Dios que confiese yo con esta historia, ¿verdad? Es una aplicación práctica a mi vida. ¿Cómo he fallado a Dios en desobedecerlos, en no cumplir los mandamientos, ¿verdad? El Evangelio, ¿verdad? ¿Dónde veo el amor de Cristo? ¿Qué hizo Dios por mí? A pesar de que yo no merezca, nada de las bendiciones de Dios el Señor me dio a Cristo Jesús. Ahora también, ¿cuándo sería una buena oportunidad para compartir esta historia? Y también la aplicación práctica, en gratitud, en agradecimiento. ¿Qué puedo hacer yo para agradar al Señor? ¿Alguna pregunta sobre las 4C, hermanos? Fabián, ¿tiene una pregunta? Sí, le quería decir que en la parte de consolidar, también se puede aplicar la parte, diríamos, o sea, se puede analizar un versículo bíblico que nos toque, o sea, que nos hable a través de lo que queremos expresar. O sea, podemos mencionar un versículo bíblico también. Excelente, sí, ahí ya tenemos la libertad de aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? Edward, adelante. Tengo una pequeña pregunta porque estoy cogiendo algunos apuntes para poder utilizarlo luego. Entonces, cuando usted empezó a hablar de la 4C, me faltó una. Tengo contar, considerar y consolidar, pero la primera no sé cuál es, si me la pudiera repetir para poder apuntar. Captar. Estoy jugando con la tecnología aquí. Listo, hermano, ahora sí. Entonces son captar, contar, considerar y consolidar. Las 2 últimas siempre se me traba la lengua. Muy bien, entonces vamos pues de una a aplicarlo hasta que tengamos unos minutitos más. Vamos a aplicarlo, vamos a aplicar el método de las 4C en la historia que leímos de Génesis, ¿ok? Entonces, aquí está un poquito más desarrollada la parte de considerar. Entonces, las 7 preguntas que mencioné, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Cuáles son los objetos de la historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los eventos de esta historia? Se resuelve el problema. Johnny, hermano, una pregunta. ¿Tiene pregunta? Ahora sí, hermano. Pastor, Sí. yo no soy Johnny, mi nombre es Javier Víctor Fernando Barletti. No me he presentado todavía por toda oportunidad. Observaba que aparece Johnny Uceda, pero Johnny Uceda es una persona que trabaja conmigo en la empresa que trabajo. Es cliente, pero no sabía que estaba participando. Mi nombre es Javier Víctor Fernando Barletti Tejada y tengo el gusto, por gracias a Dios, de participar de este curso con ustedes. Gracias, hermano querido. Ahora sí ya lo conocemos. Espero al final del tiempo, profesor, para presentarme mejor, porque
y la clase ya está avanzando. Gracias, hermano. Sí, tendrá la oportunidad de presentarse. Gracias. Gracias, pastor. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar un poquito. ¿Quiénes son los personajes de la historia que ustedes leyeron de Génesis? Los personajes, ¿quiénes son? Ahí veo manos levantadas, no sé si dejaron así. Tenemos a Iván, a Freddy. ¿Quiénes son los personajes? ¿Alguien me puede decir? Dios, el Espíritu Santo y Jesús, que es la palabra. Excelente, muy bien. Dios, el Espíritu de Dios, muy bien. Y la Trinidad, vamos a ponerlo así claramente. Excelente, hermano. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Notan ustedes que ya vamos desarrollando las 7 preguntas, ya vamos por la segunda. Primera era los personajes. Como mencioné, en algunas historias hay muchos personajes, podemos llegar hasta 10 personajes. En otros pasajes hay corticos, ahí no hay muchos. Ahora, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Un voluntario, una voluntaria. Adelante, Edward. Creo que el objetivo era mostrarle al mundo cómo fue formado o cómo fue creado los cielos y la tierra. Es que para que nosotros entendamos que su poder es tan ilimitable que todo lo creó él con la palabra, que para mí eso era lo que él quería mostrar, que él hizo todo con la palabra, sin tener que hacer esfuerzo de nada, porque él tiene la autoridad para hacer lo que quiera cuando él quiera en el momento preciso que él quiera. Gracias, hermano. Bien dicho. ¿Alguien más puede decirnos los objetos de la historia? Buenas noches, Freddy. Buenas noches, adelante. Bueno, ahí podemos ver como objeto los cielos, la tierra, el agua, los animales, el sol, la luna, etcétera. Excelente, muchos. Aquí sí hay más, ¿verdad? Como ya mencionaron Sí. ustedes. Aquí hay más objetos, ¿verdad? Algo que son visibles, algo que podemos tocarlo, ¿verdad? Excelente, gracias. Gracias por sus comentarios. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Adelante, hermano o hermana. Sí, yo le quería comentar. Fabián, adelante. En el jardín del Edén, ¿puede ser? Sí, bueno, ¿qué decía el pasaje? Los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces Ajá. estamos hablando de los cielos y la tierra. Excelente. Muy bien, ¿cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Gribaldo, adelante, hermano. En el principio de la creación. Hay un sonidito, hermano, que no le escuchamos muy bien. No, en el principio de la creación. ¿Ok? Por eso dice principio y no inicio. Muy bien dicho, hermano. Los primeros 6 días, ¿verdad? Ahí habla de la creación de Dios. Excelente. Seguimos entonces. ¿Hay algún problema? ¿Cuál es el problema? Quinta pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún problema aquí? ¿Encontraron algún problema? A mí me parece que no hay problemas acá en esta parte. Excelente. Ujú. ¿Qué dice Eduardo? Edward. Había un problema y era el desorden que había en la creación. No había orden. Y ese era el problema mayor que había, que no había orden, no había nada. Entonces Dios ordenó y creó.
Ese era el problema que había, que no había orden ni había creación. Y Dios creó y ordenó a la misma vez. Ok, gracias. ¿Qué opina Omaira? Y luego vamos a Gribaldo. Digo yo que no había ningún problema porque la Biblia dice que cuando Dios creó todo, dijo que todo, vio que todo era bueno. Desde Ajá. cada día que creaba algo decía, y vio Dios que todo era bueno. Excelente, hermana. Muy bien dicho. Gribaldo, adelante. Bueno, primeramente en el término desordenada y vacía, el señor Alfred dijo que trabajó en la traducción de la Reina Valera 60 y en la revisión de la Biblia lenguaje actual. De esta manera de referencia, dijo que la palabra topó rojo, que quiere decir indecorado, nunca fue vacía y desordenada, porque es una traducción. Y partiendo de ese problema, vemos que el Señor realmente en su creación perfecta, totalmente lógica, cada uno de los procedimientos y los pasos a seguir según los días, no había ningún problema porque el Señor es perfecto. Completamente de acuerdo con ustedes. No había problemas. La creación de Dios era perfecta, ¿verdad? Como dice cuando Dios creó el sexto día y miró a lo lejos lo que había creado, dijo estas palabras, ¿verdad? En el idioma original, dijo, Tov Meot. Eso significa que no hay absolutamente nada que sea mejor que eso, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor dijo e hizo después de haber después de haber terminado su creación perfecta, ¿verdad? Pastor, El problema, le quería preguntar, sí, Fabián. además era que no había pecado, o sea que todavía el pecado no estaba, hasta que vino la primer pareja que Dios formó, o sea que ahí fue todo, ahí empezó a aparecer las cosas. Ahí empezó todo el problema. Excelente, Fabián. Iván, adelante, hermano. Iván, tiene la mano levantada. ¿Algún comentario? No, esa mano está desde hace rato, de la primera vez que leí. Hermano querido, esa mano ya debe estar cansada. No, pero quiero aportar algo. Vemos que lo que Dios hace es perfecto y nosotros, como cuando leemos la Escritura, debemos entender que a Dios solamente hay que obedecerlo, no entenderlo, porque mucha gente quiere entender a Dios, pero lo importante es que obedezcamos a Dios en todo tiempo. Y en este tiempo que estamos hablando acerca de la creación, es importante entender que Dios nos hizo perfecto a Él, nos hizo a imagen y semejanza a Él, por lo cual nosotros tenemos que tener una perfección como su Hijo amado, que fue Jesucristo, que Él es nuestro modelo, es nuestro espejo en el cual nosotros debemos entender. Ahora, en estos 6 días que Dios formó todas las cosas, dice que la palabra fue la que tuvo poder, como dice el hermano de allá de República Dominicana, formó las cosas y la palabra en este tiempo nuestra palabra tiene poder y autoridad. Entonces debemos entender que la palabra de Dios tiene poder y autoridad. Ahora, que si hubo maldad en ese tiempo de la formación del hombre, no, pero la maldad ya existía, estaba Lucifer, que fue desobediente también, ya la maldad estaba en el mundo, sino que él vino y se metió en los primeros hombres. Y si nos vamos al Torá, en el Torá dice unas cosas más atrás que no están escritas en el libro, en la Biblia que nosotros conocemos, como la Reina Valera. Entonces, yo soy una persona que yo estudio mucho también la palabra de Dios y me encanta participar y también entender y conocer cada día más del Señor. Entonces, yo pienso que esta es una metodología que estamos estudiando para ponerla en práctica, porque muchos hermanos, pastores, están confundiendo las cosas. No están hablando de la verdad, porque la palabra dice que la verdad os hará libre, y la verdad es su palabra, porque no permuta, sino que permanece para siempre. Eso es lo que quería aportar, pastor. Gracias, gracias, hermano. Bien dicho. Y una de las cosas que, gracias por su comentario, que vamos a decir es las cosas de Dios no son
son más simples de lo que uno piensa, ¿verdad? A veces los teólogos, a veces nosotros mismos nos confundimos, pero si pasamos nuestra fe en lo que Dios nos muestra en su palabra sin adulterarla, sin quitarla, sin agregarla, pues nuestra fe, nuestra vida práctica, nuestra vida cristiana va a girar sobre ese fundamento que es la palabra de Dios, ¿verdad? Excelente comentarios, hermanos y hermanas. Entonces, ¿alguien me puede contar la historia en una forma resumida, los eventos que sucedieron y hasta ahí vamos a llegar? Entonces, ¿alguien me puede contar la historia? Y después de eso, tengo una pregunta más para ustedes y hasta ahí vamos a llegar esta noche. ¿Quién me puede contar la historia? De una forma resumida, lo que sucedió en los primeros 6 días de la creación de Dios. ¿Un voluntario, una voluntaria? ¿Ya están cansaditos? ¿Ya es hora de descansar? Omaira, hermana, adelante. Cuéntenos un pequeño resumen cortito de la historia. Bueno, resumen. Pues Dios al ver, pues sí, dice la palabra que estaba desordenada y vacía. Es como en el momento que uno empieza a ordenar la casa, ¿no? Dios decidió crear, lo primero que dijo, hágase la luz, ¿no? Lo primero fue que vio que todo estaba oscuro y entonces hágase la luz. Hizo la luz, hizo separó de las aguas, separó, hizo el firmamento, hizo la tierra. Después vio que todo era bueno. Hizo la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Le llamó al uno día, al otro noche. La lumbrera menor alumbraba de noche, la lumbrera mayor de día, que es el sol y la luna. ¿Qué más le digo? Después por su palabra, porque todo lo hizo por su palabra, lo único que hizo con sus manos fue a nosotros, al hombre. Dio que produjera la tierra hierbas, que produjeran frutos y que produjeran semilla, perdón. Y así vio Dios, fue haciendo todo y vio que todo era bueno. ¿En 6 días hizo Dios todo el universo? Y el séptimo día descansó. Gracias, hermana querida. Excelente resumen. Ahora, pregunta final, ya para terminar este curso, esta lección, media lección de la lección 1. ¿Qué fue a usted? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de estos primeros 25 versículos de Génesis? Algo que ya la ha leído antes muchas veces, la creación, pero ahora analizando, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Adelante, Edward. Luego vamos con Jacqueline. Cortito el comentario ya para terminar la clase. A mí lo que más me llama o me atrae la atención del versículo o de los versículos que hemos leído, que cuando nos ponemos a ver dice que Dios creó o Dios dijo hágase y todo fue creado por su palabra. Sin embargo, al hombre Dios no lo creó. Dice la palabra que al hombre Él lo formó del polvo de la tierra. Es decir, que Él se detuvo a que no se le pasara ningún detalle cuando estaba formando al hombre, no creándolo, sino formándolo. Y no obstante a eso, no solamente nos creó, sino que también nos sopló aliento de vida, de su propio aliento, de su propia vida, de su propio ser. Y por eso existimos. Eso me llama mucho y me atrae mucho la atención, porque no fuimos creados, sino fuimos formados. Es cuando.
Gracias, hermano. Adelante, Jacqueline. Gracias, pastor. Aquí compartiendo con todos y escuchándolos, pastor, yo siento que lo que más me ha llamado a mí la atención es que Dios sabía todo lo que iba a pasar. Él sabía todo, cuál era el objetivo, desde un principio él sabía todo lo que iba a pasar y a pesar de todo eso, él siguió la creación de la creación desde el principio, ahorita que estamos viendo que él crió los cielos y la tierra, y luego con Adán y Eva, ahí podemos ver y veo el gran amor que él tenía o él tiene con nosotros, pastor. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Yo creo que ahí, así como madre que soy y con muchos hermanos igual, creo que él se sentía solo, pastor, y él quería quería compartir ese gran amor que él tenía y lo ha estado compartiendo a través desde Adán y Eva, aunque él sabía que ellos le iban a defraudar, aunque él sabe que nosotros caemos en la tentación, él tiene misericordia con nosotros y nos abre los brazos y nos dice, aquí estoy, ustedes pueden venir a mí y yo los perdonaré. O sea, es como la salvación. Entonces, eso es lo que más me llama a mí ahorita la atención, ya viendo esto como segundo curso que lo estoy tomando, porque la primera vez yo no pensamos en eso, pero ya ahorita yo me pongo a pensar en eso, que Dios realmente es amor. Él es amor porque desde antes como usted dice, millones y millones de años, él desde antes sabía todo lo que iba a pasar y lo que Lucifer le hizo, porque era su ángel preferido. O sea, él sabía todo y a pesar de todo eso, él con su gran amor abre sus brazos y nos dice, aquí estoy, pastor. Entonces, Gracias. Eso me hace feliz de haberlo entendido así. Gracias, Jacqueline. Excelente. Gribaldo, hermano, adelante y concluimos con Fabián. Ok, lo que más me agrada de todo esto del Génesis es el hecho eso de la creación, que Dios nos indica cómo se hicieron las cosas. Pero no cómo se hicieron las cosas, sino las cosas que Él hizo. Porque cada una de las cosas por el pro del hombre y el lenguaje que utiliza en él, utilizando el principio, en la traducción como dice desordenado y vacío, no, en mi lógica no sé qué lugar puede ser desordenado y vacío, ¿verdad? Porque si está vacío no puede ser desordenado, no hay nada. Y dice que revoloteaba sobre las aguas, si no había nada, estaba vacío y desordenado, ¿de dónde salieron las aguas? Ahí vemos un lenguaje totalmente poético, ¿verdad? En la escritura, pero todo lo hizo en pros de su creación, en pro de poner al hombre en un lugar seguro, donde no le faltara nada, donde supiera todas sus necesidades y él iba a encargarse de cuidarnos. Gracias, hermano. Adelante, Fabián. Bueno, yo un poco lo que yo entiendo también es que Jesús nos hizo a imagen y semejanza de él. Pero Dios nos conoce de tal manera que desde antes de la fundación del mundo ya nos predestinó para ser hijos de Dios, o sea que Él ya nos conoce. No solamente que conoce lo que Él ha creado para beneficio de nosotros, sino también que Él sabe, Él sabe, Él conoce nuestras huellas digitales, como quien dice, ¿no? Y nos conoce a uno en una forma que no lo podemos imaginar, pero Dios lo hizo. Gracias, Fabián. Excelente. Concluimos la clase con el comentario de Omaira, hermana, adelante. Pastor, lo que me llama la atención de este capítulo o de estos versículos es el ver el poder de la palabra de Dios.
vemos que Dios por su palabra creó todo. Entonces, vemos que la palabra de Dios es poderosa. Eso es lo que me llama la atención. Gracias, hermana querida. Gracias a cada uno de Una ustedes. pregunta, pastor. Sí, Una sí. pregunta, aprovechar. ¿Esta Ajá. clase queda grabada en YouTube o? Sí, se queda grabada. Sí, posiblemente les envíe la grabación mañana tempranito porque demora mucho en procesarse para estar en YouTube, pero mañana tempranito les envío. Claro que sí. Bueno, gracias. Excelente. Que quiero mostrársela a mi esposo. Sí, excelente. Bueno, Gracias. hermanos y hermanas en Cristo, como bien lo dicen ustedes ya para concluir, la palabra que usa la Biblia en el idioma original, la creación para crear, creó Dios, esa palabra solamente es usada por Dios, ¿verdad? Porque Él es el único capaz, poderoso de crear todo lo que creó solo y sencillamente con el poder de su palabra. Eso nos llena de gozo, de alegría, de saber que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios todo misericordioso, un Dios compasivo y lleno de gracia. Entonces, vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, te doy infinitas gracias por este tiempo que nos has concedido estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Señor, y llévanos de tu mano. Guíanos con tu palabra, Señor. Fortalécenos espiritualmente para siempre tener la mirada fija en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos ha dado paz, Él nos ha dado perdón, Él nos da esperanza de la vida eterna en el cielo junto a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y a todos los creyentes que ya están en la presencia de Dios. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por quedarse un ratito más. Esta clase fue pues más, un poquito más larga por la presentación que hicimos. El próximo jueves, bueno, el jueves vamos a terminar esta clase. Entonces, y después ya vamos a tener las clases regulares, normales de 1 hora, hora y 15 minutos.